Gracias por asistir. Este webinar se llama El líder y su desarrollo del coeficiente emocional en épocas de crisis COVID-19. Un tema pues súper importante donde el doctor Álvaro Ascari nos interpretará los resultados del test que realizaron. No sé si todos ya realizaron su test. Si no, igual a ver si ahorita lo ponemos ahí por el chat. Es un test que tardan muy rápido, es muy rápido en hacerlo y ahorita nos va a platicar un poquito el doctor al respecto. El doctor Álvaro es el director de la Facultad de Psicología de la UNI, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es consultor del comportamiento humano, autor de 6 libros publicados en relación al ejercicio de la psicología y forma parte del consejo ex oficio de la universidad. Al final vamos a tener 15 minutos para preguntas y respuestas. Las pueden ir colocando ahí en el chat conforme se les vayan ocurriendo y conforme avance la plática y al final pues ya tendremos minutos para resolverlas. Recuerden que estamos haciendo webinars todas las semanas enfocados a herramientas para que ustedes como emprendedores puedan aplicarlos ahí en sus empresas y pueden meterse en nuestras redes sociales ahí para encontrar ahí los webinars cuándo son y en qué horario. Y bueno, pues para ya comenzar, dejo la palabra al doctor Álvaro. Adelante, Álvaro. Muchas gracias, Arturo. Agradecido, obviamente, a nombre de nuestro rector, ¿sí? El ingeniero Rogelio Garza Rivera, pues esta oportunidad para poder socializar un tema o una necesidad que hoy en día es importante ya empezar a considerar. Cuando hablamos del coeficiente emocional, ¿verdad? Y conceptos como el liderazgo, pues son temas que con anterioridad ya se han abordado. Aquí la gran diferencia va a ser cómo los podemos aterrizar a los procesos de la cotidianidad, en este caso, aclaro, laboral o organizacional, ¿sí? Esto no está peleado con que el concepto del coeficiente emocional también nutre en la vida, obviamente, individual, muy personal y también en las familias. Es importante mencionar que voy a situarme en lo organizacional en este caso y sus impactos, ¿sí? Bien, voy a compartir una presentación, si me lo permiten, para poder ser más claro en la ponencia. Y bien, como podríamos ver aquí, agradeciendo a Arturo una vez más, Arturo Villarreal, bueno, pues el líder y su desarrollo del coeficiente emocional en épocas de crisis, básicamente en este caso como el COVID. Es importante mencionar que hay muchas frases que dicen que los líderes se hacen en las crisis, que los emprendedores surgen a través de ellas. Yo siempre he dicho a nivel personal que donde está la calamidad o se visiona una calamidad, está un área de oportunidad. Y es un tema de actitud también, y de un pensamiento progresivo, y de un pensamiento innovador, salir, pensar fuera de la caja, ¿cierto? Pensar como pionero. Ahorita voy clarificando todo esto, y bien como en la revista, obviamente, Pro Magazine, que manejan muy bien ahorita, pues tiene que ver con emprendurismo y emprendedores, ¿sí? A veces se dice que el error y el acierto nos lleva a los éxitos. Ya iremos viendo algunos puntos. Bien, en esta imagen que ustedes están viendo habla sobre la balsa de la Medusa. ¿Qué relación encuentras, sí, en esta imagen en sí? No, obviamente yo te voy a explicar, al final estaríamos compartiendo algunos puntos. Como podrán ver, pues bueno, en la misma balsa, obviamente es un hecho real. Esta balsa podamos observar, si lo hacemos una analogía a la vida misma, a la cotidianidad, hay quienes pues se derrotan, hay quienes no tienen esperanza, hay quienes simplemente ya dejaron de luchar y hay otros que ven o luchan por un horizonte nuevo, ¿cierto? Es difícil decir, tú puedes salir a la vida y hacer lo que gustes. No es tan sencillo tampoco, lo aclaro. No nada más es de punch y motivación. También tiene que haber herramientas, estrategias, un enfoque, vamos a decir, práctico para llevarlas a cabo. No se puede decir siempre, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Hay que hacer, bueno, desde mi particular punto de vista. Antes incluso decíamos, yo prefiero gente que tenga la actitud más que la aptitud. Pero ya hay puestos que te piden aptitud antes que actitud. Algunos, no todos, aclaro. Y viceversa. Lo ideal es tener todas. Actitud, aptitud, conocimientos y todo ello, ¿no? Pero te platico yo de cómo he visto la evolución de los pensamientos y los paradigmas. Antes decíamos, el más grande se come al más chico. Ahora decimos, el más rápido se lleva al más lento. Son paradigmas, obviamente, que van a ir cambiando. Entonces, balsa de la Medusa es una forma de poder ubicarnos nosotros y poder decir, bueno, ¿qué posición vamos a tomar en la balsa? Básicamente. Bien, todo emprendedor tiene que tener ciertos cimientos antes de empezar con el coeficiente emocional. Tiene que tener adaptabilidad y flexibilidad. Es cuando hablamos, o con lo que se decía en los 80s, la administración del cambio.
Estos dos conceptitos que a veces los vemos muy teóricos nada más o conceptuales, tienen una gran relevancia, ¿sí? No es sencillo decirle a alguien que son de estructuras muy firmes o de la vieja guardia, por así decir, que sea flexible y se adapte a los nuevos escenarios. Lo estamos viviendo hoy en día. Aquellos que no estaban cercanos a las redes sociales, pues se han acercado un poquito más. Aquellos que no conocían de ciertas plataformas, pues ya las estamos viviendo, pero también sin caer en los extremos. Entonces, este concepto de adaptabilidad y flexibilidad es muy importante que lo consideremos. Y obviamente yo en esta ponencia lo que te voy a pedir es flexibilidad, adaptabilidad y un concepto adicional que es apertura. No todo lo que digo, obviamente, bueno, tiene que ser digerido a la primera, ¿ya? Tienes tu punto de vista también y es válido. Y se puede, y así es como se construyen los nuevos enfoques. Entonces, aparte de la adaptabilidad, la flexibilidad, insisto, está la apertura y por eso te pongo esa frase, ¿no? La del paracaídas. Hay que abrirnos. Y ayer en la noche les confieso que recordaba dos conceptos bien interesantes, el del pionero y colono. Hay muchos colonos y pocos pioneros. Aquí la gran mayoría de los que estamos en esta plática, o webinar, perdón, pues estamos viendo el concepto, obviamente, de emprender, de ir hacia adelante, ¿sí? Porque también en las organizaciones al interior se puede emprender, pero también tú puedes emprender, obviamente, ¿cierto? La innovación es parte de emprender algo sobresaliente. Entonces, en concreto, pionero y colono. El pionero es el que se adelanta a los nuevos escenarios, a los nuevos desafíos, y ya que llega a la nueva montaña, por así decir, ve que está despejada, quita los pormenores, ahora sí, le dice a los colonos, pueden pasar. Entonces, un pionero y un colono se diferencia. Los colonos son los que llegan cuando el terreno ya tiene una apertura, usualmente, cuando el terreno ya fue evaluado, cuando el terreno ya fue con ciertos aspectos. Claro, esto no quiere decir que cuando llegue el colono no lo puede mejorar. Eso es diferente. Es un principio que tenemos que volver a retomar en las organizaciones. ¿Quiénes son pioneros? ¿Quiénes son colonos? ¿Ya? Y no nada más hablo de procesos, sino también hablo de estructuras y funcionalidades. Bien, si me permites, te quiero dar un pequeño repaso antes de hablar del coeficiente emocional. Con anterioridad mencionábamos que si tú tenías un coeficiente intelectual de X tipo, y aquí lo ilustra muy bien ¿sí? Pues estabas bajo un promedio elite y te contrataban bajo esos criterios. Yo no sé quién de ustedes sean de la vieja guardia como un servidor que pase los 40 y tantos, 45 años o 46 y fue seleccionado a través del Terman y pruebas de ese tipo. Era la que predominaba en esas pruebas. Y ciertas otras, y algunas otras de personalidad. Entonces, esta prueba tenía un gran impacto, ¿cierto? El intelecto por sí mismo. Luego, pasamos a la etapa de Gartner, donde habla de inteligencias múltiples, donde se decía, bueno, si tú tienes una inteligencia musical, ya la hiciste. Dedícate a esa, potencialízala, desarrollala y te va a ir bien. Hasta las mamás, yo recuerdo en broma cuando decían, no, mi hijito es bueno para la música, va a salir adelante, ¿sí? O había padres que nos refugiábamos y decíamos, no, es lógico, matemático, va a estar ideal, ¿sí? Pero luego, ¿qué pasa con la parte social? ¿Ya? Entonces, todos estos modelos tienen sus pros y sus contras, aguas. No estoy diciendo, no estoy satanizando, no. Yo nomás te estoy describiendo y explicando, ¿no? Yo recuerdo, les comparto, que a mí me decía un maestro hace tiempo, estaba hablando de los 80s casi, 89, 90, es que me decían a mí, tienes una inteligencia visual espacial. Y dije, pues sabrá Dios cuál será esa, ¿verdad? Y la verdad, pues todavía la sigo buscando, chinga, pero bueno, ya veremos, ¿no? Entonces, pues, pero no fui evaluado. Sin embargo, sí hay evaluaciones para esto, lo comparto. Luego pasamos a una etapa donde hablamos de la inteligencia emocional, percibir tus emociones, manejar las emociones a nivel general, entre otros aspectos, ¿cierto? Y es donde ahorita nos vamos a situar, porque ahora se dice, tienes que tener inteligencia emocional para relacionarte, para conocerte, para poder hacer venta, para poder hacer procesos, para que tus ideas surjan y te puedan potencializar más. Entonces, vean este pequeño recorrido. Luego pasamos con el emocional, paralelamente sigue la espiritual, ¿cierto? Digo, no pretendo aquí ahorita darles un clero ni nada de eso, ¿va? Yo nada más estoy dando las referencias de cómo he ido evolucionando. Y a los que son creyentes, bueno, consideran este punto también importante, ¿no? Desde la perspectiva espiritual, no hablando de religiones o sectas, nada más así en general. Y ahora resulta que ya estamos en las 8 habilidades de la inteligencia digital. Y aquí me voy a aventar un comercial. Ahorita en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Psicología y FIME, estamos trabajando en unas pruebas alusivas a todo este tipo de conceptos de inteligencia emocional y inteligencia digital, haciendo un híbrido. Más adelante les voy a decir el por qué.
estamos situados en el 5.0 y en el 4.0 las nuevas competencias laborales y también del emprendedor. Bien, este fue un breve pasaje para decirte así ha evolucionado cómo hemos percibido las inteligencias. Puede haber otras, pero estas son las que han sido abordadas bajo un modelo, vamos a decir, científico y con cierto rigor. Bien, se dice que un líder con sentido pionero o emprendedor, ¿sí?, debe, para un futuro inmediato, en los libros y los textos se dice que debe de ser así, que tiene que tener conciencia, que tiene que ser innovador, que tiene que tener un pensamiento global, que tiene que liderar el cambio, tiene que jugar en equipo, inteligencia emocional y colectiva, tomar decisiones, difundir visión, pensamiento a largo plazo. Pues se dice fácil, ¿verdad? Ahora sí, si yo te dijera, bueno, ¿y ese cómo te lo inyectas? ¿O cómo lo desarrollas? ¿O cómo lo aplicas? ¿Ya? Yo puedo decir que soy un innovador constante, pero ¿en qué lo veo? ¿En cómo lo mido? ¿En cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo proyecto? ¿Tengo pensamiento global? Sí, pues porque conozco el mapa mundi nada más, ¿ok? O sea, no es tan sencillo, ¿verdad? He viajado, pues sí, pero ¿de qué te has nutrido o qué has proyectado? ¿Ya? Entonces, todo esto es lo que se dice ahorita en los textos y lo pueden checar. Y no estoy diciendo que esté mal, no, está bien. Sin embargo, yo te quiero compartir el lado B también de esto. Está bien, pero el líder, su enfoque pionero debe transitar para un servidor entre hoy y mañana, a mi consideración y en el terreno de juego. ¿A qué me refiero en el terreno de juego? Lo que un servidor le han, como parte de la dirección o en su momento como consultor independiente, lo que las empresas o compañías me solicitan. Ya en el campo, ya en el piso, cuando me dicen, queremos a alguien que emprenda bajo este fenómeno, queremos a alguien que sea innovador en estos aspectos, queremos pioneros que desarrollen A, B, C y D, o sea, ya en el campo así. Y te quiero compartir el top de algunos aspectos que me han estado ahorita solicitando de organizaciones, vamos a ir nacionales e internacionales. Es un tema mundial, les voy a explicar. Por eso pongo esta frase, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Bien. Primera bronca con lo que nos hemos encontrado o conflicto. Acuérdense, el conflicto puede ser funcional o disfuncional. Funcional es cuando el conflicto le vamos a dar un buen matiz. Disfuncional es cuando realmente nos enfrascamos a él y no salimos de él. Nos empantanamos. Pues un primer conflicto, ahí les va. Las brechas generacionales. Todo innovador, todo líder tiene que empezar a ver estos escenarios. No te puedo mostrar un estudio ahorita que tenemos por tiempos, pero se habla y se dice que los baby boomers, que los X, los Y, los Z, y que son mejores y que las generaciones. Yo te invito a que no generalices, pero sí te invito a que lo tomes en cuenta. Sí hay perfiles dominantes, ¿sí? Sin embargo, también hay diferentes excepciones. Solamente aquí te estoy reflejando que como innovador, como nuevo líder, tienes que considerar esta parte, porque la relación o la interrelación que se da entre las generaciones sí es diferente, Ya en el piso. Habrá quien te diga, no, va así porque así dice el reglamento. Y otro dice, pues las reglas son para violarlas y ejecutar nuevas transformaciones. Y habrá quien te diga, había una regla, ¿para qué? Ya lo hicimos. Es un ejemplo burdo pero ilustrativo, ¿no? Al final de cuentas, hay estilos, hay crianzas, hay escenarios obviamente muy diferentes. Las creencias son distintas en ocasiones. Lo que para unos, por ejemplo, en su momento la violencia familiar era grave, hoy no, a otros sí. Yo recuerdo temas específicos y escabrosos del divorcio, por ejemplo, en los 70 estaba satanizado, culturalmente hablando en Monterrey, en México, ¿no? Hablábamos del aborto, hablábamos de ciertas culturas de diversidad sexual, hablábamos todavía y seguimos en esta dinámica del posicionamiento de la mujer en mandos ejecutivos. O sea, las generaciones actuales tienen otra visión también. Entonces, ahora imagínense, y un ejemplo más claro, ¿qué pasaría? No me contesten, obviamente, todavía, al final vamos a tener espacio. Cuando le dices a un joven, no satanizando, claro, es que el ISO tal tiene que ser así. La generación Z dice, ¿por qué así? ¿Por qué no de otra manera? ¿Por qué no más esbelto? ¿Por qué no a través de tecnología? Y la generación X dice, es que tiene que haber un proceso, tiene que haber una norma, tiene que haber un estatuto. ¿Ya? El líder o el jefe que tiene que tomar decisiones y acciones con vamos a decir, con un equipo pues, de trabajo que es más millennial, por ejemplo, que no es malo,
¿Quién se tiene que adaptar? ¿Quién tiene que moverse? O si tú tienes que emprender nuevos proyectos con los clientes, tienes que conocerlos también, su visión, sus creencias, sus posicionamientos y todo ello. Bien, pasamos a otro punto importante que deben de considerar, el 4.0 y el punto 5.0. Eso tiene que ver, ya algunos a lo mejor lo conocen, con la revolución industrial. El 4.0 con los modelos tecnológicos y la adaptabilidad a la cotidianidad, y el 5.0 con lo que hoy denominan los japoneses la parte del humano, en todo este modelo ético. Cómo tampoco no deshumanizarnos en todo esto. Ahorita voy a mencionar un ejemplo más específico. El Foro Económico Mundial, en un informe hace tiempo, también ya está invitando a tener nuevas competencias laborales. ¿Sí? Ya no hablamos de ciertas competencias. Ya ahora hablamos de pensamiento crítico, creatividad, manejo personal, inteligencia emocional, toma de decisiones complejas, orientación en el servicio, saber negociar. Es importante decir saber, no es querer, ¿sí? Flexibilidad cognitiva. Entonces, estos son algunos ejemplos que también debemos de empezar ya a considerar. Me regreso para ubicar. El líder debe de considerar estos tipos de aspectos, además de los anteriores, ¿sí? Esto es como un repaso, uno puede dejar la docencia, perdón, a veces, ¿sí? La brecha generacional, el 4.0 y 5.0 y sus dinámicas, las competencias laborales que se van a exigir en el nuevo mundo y otras más. Acoso y hostigamiento sexual. Son situaciones sociales que estamos viviendo, ¿sí? El emprendedor también tiene que ser sensible a todo esto y tiene que visualizar en sus proyectos, además que sean económicos, financieros, de procesos, de cambio planeado y todo ello, estos tipos de escenarios, porque también estos aspectos influyen directamente en los proyectos. ¿Sí? Estamos hablando de acoso y hostigamiento sexual, estamos hablando de la equidad de género, estamos hablando de las pandemias, por ejemplo, hoy COVID, que nos ha enseñado mucho, ¿sí? A reestructurar a nivel financiero, los esquemas de cercanía, entre otras cosas. Y está la famosa norma 035, que también es obviamente una norma ya establecida que nos invita a cuidar los factores psicosociales bajo cargas de trabajo, el estrés, haciéndolo un poquito más amigable, el liderazgo, entre otros puntos. O sea, todo esto cuando uno quiere emprender un proyecto y para que te den garantía de un proyecto y te lo puedan incluso dar como emprendedor o que quieras ofertar un servicio específico, tienes que considerarlos. Es importante que tu cliente tenga las expectativas claras, indiscutiblemente, pero también es importante educar a nuestros clientes, ¿sí? Ya sea internos, externos o como proveedor o como un emprendedor de proyectos nuevos, que estos factores también son importantes. Habrá emprendedores que digan, yo me quiero dedicar al emprendedurismo social. Bueno, pues ahí están unos temas muy particulares que puedes atender. Ya claro, no son nada fáciles, no son nada sencillos, porque están llenos de leyes, normas, derechos humanos, pero alguien lo tiene que hacer. ¿Sí? Alguien lo tiene que hacer y yo sé que en ustedes hay talento y muchos más para poder desarrollar este tipo de aspectos. Porque sí pegan, ¿eh? Sí pegan. Por ejemplo, un empleado que quieras, obviamente, que esté demandado por hostigamiento acoso sexual, ¿cómo vas a operar? ¿O qué tal si el día de mañana te dicen quiero que elabores, obviamente, un proyecto específico, quiero que emprendas un nuevo modelo de relaciones sociales en mi empresa? Bueno, y hablas de cómo interactúen, cómo se lleven bien, pero también esos códigos de conductas tienen que ir bajo ciertos lineamientos de hostigamiento y acoso o moving laboral. Y eso enriquece más tu proyecto. Bien, y en la norma 035, pues los invito a leerla, ¿no? Algunos ya lo han hecho, otros no quizás, pero léanla bien. Habla de factores psicosociales. Yo sé que para algunos todavía está algo indeble, pero bueno, pero es algo que va a suceder. De mí, ¿se acuerdan de uno? Terminando la pandemia, entrando enero, vamos a volver a retomar este tema de la norma 035. Creo que hay muchos proyectos que puedes emprender en esta mecánica. Bien, todo líder que emprende necesita considerar también una serie de aspectos. Yo te pongo una frase de Carl Rogers ahí, ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver el mundo reflejado en nuestros ojos. Vamos a traer un poquito más esta dinámica. Te comparto. Estas son partiendo de algunas evaluaciones que hemos hecho, ¿sí? Para algunas empresas a percepción de gerentes, jefes y todo ello. Como podrás ver, ¿sí? Aquí la gráfica es muy interesante. Si yo te digo a nivel sintético, pareciera que estamos midiendo, el coeficiente emocional. Y el coeficiente emocional tiene factores como dimensiones como autoconocimiento, control emocional, automotivación, empatía y habilidades sociales. La gráfica es muy ilustrativa.
pareciera que la generación Z está perdiendo la inteligencia emocional o va más hacia abajo. Percepción de ellos lo contestaron, ¿eh? Y la generación millennial pues está en punto intermedio, entre 50 y 60 en algunos puntos. Y la generación X pues está un poquitito más arriba. Pero ¿saben cuál es la realidad? Que ya sumando las 3 generaciones, si checamos bien, no pasamos del 80, por ejemplo. Independientemente de la brecha generacional, es un tema que se debió haber trabajado desde hace tiempo. Lo que es el componente emocional o el coeficiente emocional. ¿Cómo ven? Digno de reflexionar, ¿no? A lo mejor dices, yo no soy así, yo estoy arriba. Sí, yo estoy hablando de los promedios que hemos obtenido y de las personas, obviamente, y aquí estamos hablando de gerentes, víctimas de violencia, un collage. Ahora, conclusiones primarias. La violencia, perdón, el coeficiente emocional tiene que ser trabajado, tenemos que reorientar sobre el mismo y todo eso es indiscutible. Te voy a poner otro ejemplo. Esto es con X cantidad de directivos, hablando de las nuevas competencias laborales que se solicitaban en el Foro Económico Mundial. Y una pruebita que tenemos por ahí. Qué interesante. Cuando les preguntábamos a través de ciertos casos a los directivos cómo decidían, y resulta que primero, para tomar una decisión, primero miden, las miden. Luego vemos el esquema, las aplican, ¿verdad? Luego crean soluciones, luego examinan y así sucesivamente. Identifican. ¿Cierto? Identifican y ¿saben cuál es la ruta ideal? Yo entiendo a los gerentes y directivos, y ahorita te puedo decir qué edades tenían y todo eso, sí. El tema es ahorita que veamos cómo esto se puede ilustrar y después crear planes de trabajos para cada uno. Ejemplo, el objetivo ideal bajo las nuevas visiones, claro, del Foro Económico Mundial es primero identificas, luego examinas, ¿sí? Luego creas, luego aplicas y luego mides. Ese es el patrón normal. Pero habrá quien te diga, no, yo primero creo la solución porque no tengo tiempo. Y luego vienen las emociones, si no sale, si salió, fue por el equipo, fue por el otro, o sea, cómo después esto tiene su matiz. ¿Ya? Bien. Acuérdense que estamos en piso, ¿no? Ahora bien, veamos los estilos de preferencia de liderazgo, lo cual es muy interesante. Chequen bien. Perdón. Ahí ya, no sé si ya les llegó ahí está. Muy bien. Preferencias de estilos de liderazgo por generaciones. ¿Qué prefieren de estilos? Obviamente es una prueba y se pondera y todo. Pues la democracia va en incremento según las brechas generacionales, la generación Z. Les gusta la democracia, lo cual es bueno. Acuérdense que todo estilo de liderazgo tiene pros y tiene contras. Tiene ventajas o tiene desventajas. Por ejemplo, tú me puedes decir, ¿a poco es malo ser democrático? No, pero ¿qué tal si en un ejercicio donde tú digas, te voy a pasar un ejemplo. En X organización se les solicitó a las personas que decidieran cuál era el uniforme que querían y se les pusieron 3 opciones. Resulta, ¿sí?, que un 48% quería uno, ¿sí?, y un 52% quería otro. ¿Qué hubo? Dices tú, pues el de 52%, el azul, pues vas a dejar un 48% inconforme. ¿Ya? ¿Es bueno la democracia? Sí, hay que tener esquemas y formas. ¿Ya? Consensa, llevas a cabo, pero ¿qué pasa cuando el sistema muestral no te ayuda? ¿Ya? No estoy satanizando la democracia, quede claro. Sí es importante, pero hay que saberla conducir desde antes. Hay metodologías para poder hacer democracia, para evitar estos escenarios. Entonces, cada generación, por ejemplo, la generación X, pues no le gustaba mucho la democracia, pero quizás porque fuimos educados en modelos laborales muy específicos. La producción es de 500, tiene que salir, punto. ¿Sí? Los proyectos que vengan de los emprendedores tienen que ser de esta manera y tienen que registrarlos así. Y para patentes tienen que ser de esta manera. O sea, pero no hay que desanimarnos, ¿eh? No hay que desanimarnos, al contrario. Ahora veamos el enfoque transaccional, el que tiene que ver con ciertas normas, ciertas jerarquías. ¿Sí? No gusta mucho, según en esta muestra, no es de la preferencia.
si se fijan, de la generación Z, porque a veces nuestra visión puede decir, es muy burocrático, tengo que pedir permiso, de aquí que haga esto, pues cuando lo ejecuto y nos vamos a tardar, de ahí pormenores, perdón, no sé si hay un licenciado aquí o abogado, tiene que saber de eso también, ahora tenemos que pasarlo por jurídico y tus proyectos ahí se van, y el emprendedor a veces se desanima. No, hay que buscarle, ¿sí? Pero también el emprendedor tiene que considerar todas estas variables, jurídicas, sociales, operativas, que son importantes, ¿sí? Y entre más claros sean, más rápido va a haber esta versatilidad. Por eso el enfoque transaccional, obviamente, según los estilos, bueno, pues tiene esto. No, pero si se fijan, no es del agrado como quiera de todos, las generaciones. El transformacional, el que más se pide hoy en día, vamos a transformar, vamos viendo, vamos desarrollando, chequen bien. Pues no se pasa en esta gráfica de la preferencia al 24 y 22%. Y en las organizaciones de X tipo, X, por ejemplo, pues no es muy bien percibido para ellos o de preferencia. Insisto, aquí yo creo que tiene que ver mucho la cultura de las empresas que había con anterioridad. Eso es muy importante aclarar. El giro de las empresas que se han modificado, aquellas que han tenido flexibilidad, que tienen una nueva cartera de servicios o productos, a diferencia de aquellas que siguen consumiendo modelos obsoletos, ¿no? Eso también influye. Ser permisivo, aclaro. Ser permisivo, por ejemplo, yo siempre he dicho a título personal, no es malo ser permisivo si tú tienes los equipos de alto desempeño bien dirigidos. ¿Sí? Si vas a formar a alguien, si tu proyecto obviamente vanguardista lleva algo de permisividad, de decir al que le vas a vender el proyecto o el servicio que le quieres decir que sea también vanguardista, pero que también sea a su vez considerado con la gente, ¿sí? No hay que confundirlo con permisivo, son aspectos totalmente diferentes. Y el último perfil es el de autocrático. Chequen la diferencia. Generación X, la autocracia. Por aquí te vas, papá. La hacemos más rápido, va a ser así, va a ser de esta manera, ¿para qué batallamos? Etcétera. Hoy vamos a implementar una norma, pues es esta, pero es que es esta, vámonos, porque de aquí que pensemos. Y la democracia, ¿sí? La generación Y, pues no lo acepta tanto, le da cierta gradualidad, dice, pues hay que tener poco de lineamientos y reglas, pero no tantas. Y la generación Z dice lo menos posible para poder avanzar. Entonces imagínense estos perfiles, más las brechas generacionales, los perfiles, se pone bueno el asunto, ¿no? Pero bueno, el emprendedor tiene que saber transformar todo esto en sus proyectos, en sus decisiones y en sus relaciones. ¿Ya? Pensamiento global, pensamiento y flexibilidad cognitiva. Y aquí te pongo un ejemplo de una empresita actualmente, ¿no? Acabamos de terminar esto. La empresa dice, según las nuevas competencias, lo quiero crítico con un 80%. Y vámonos, este individuo salió con 67%. Lo quiero con un enfoque sistémico que interrelacione diferentes factores para tomar mejores decisiones. Ellos quieren al 90% y la persona está en 68%. Convergente. No lo quiero tan convergente, tan lineal. El ideal es que sea 40, están en 58, está arriba. Divergente, que piense distinto, que salga de la caja, que transforme, que tenga un pensamiento singular. Lo quiero a un nivel de 90, pues está en 62. Instintivo, que pues un poco que tenga imaginación, se deje ir y luego la estructure, está en 29. ¿Qué le va a pasar a ese directivo? Esperemos que lo formen, ¿verdad? Pero no es sencillo a alguien después decirle, vas a pasar de convergente a divergente, ¿eh? No es sencillo. Si no, los invito a ver el caso de Heineken en FEMSA. ¿Sí? Es una clara ejemplificación, lo digo esto con matices académicos, es una clara ilustración de cómo los cambios se han dado. O seamos más realistas, el caso de IBM, se los dejo ahí de tarea, ¿sí? Cómo fui cambiando con Lutz Gentner toda esta política de cambio, que hasta su hermano le tuvo que decir adiós para los cambios de procesos. Chéquenlo, por favor, creo que es un buen dato para poder ir afianzando este tipo de pensamientos. Dilema ético. Una pregunta que se nos ha hecho constantemente aquí en la escuela. ¿Que el humano supervise a robots o un robot supervise a humanos? 4.0, 5.0. A ver, innovadores, vanguardistas, vamos a entrarle. ¿Qué? Si alguien me pregunta ahorita, yo también apenas lo estoy resolviendo, así que no te puedo dar mucha información, te confieso, porque también nos estamos metiendo a este modelo. Porque también está el marco legal, ¿eh? Si decimos, no, que sea un humano a robots. Y bueno, ¿y quién va a pagar el impuesto? O sea, ¿ya?
o situaciones de este tipo, o cómo se garantizamos, o si es mejor de la otra manera. Son escenarios. Por eso te puse varios escenarios. El pionero tiene que ir a ellos, aparte de los anteriores, pero tiene que ir a estos también, que ser vanguardista. Y te vas a meter a conflictos y fines de solución. Y la verdad, pocos le entran, pero ahí hay espacio. Bien, ¿qué hacer? Bien dice el gran sabio Lao, dice que con buenas palabras se puede negociar, pero para engrandecerse se requieren buenas obras, hechos, aterrizaje de las cosas. Entonces, ahí les va. Primero, esta información se la voy a dejar a Arturo, obviamente, para que la pueda socializar con ustedes. Sí, tampoco quise quitar tanta información porque consideré que es importante que aunque sea como referencia la tengan para que potencialicen después nuevas lecturas. ¿Sí? Bien, por ejemplo, si yo trabajo bajo el orden, obviamente, de la lógica de inteligencia emocional y bajo cierta, vamos a decir, tendencia, no al 100%, pero si yo a un individuo le trabajo el autoconocimiento, su capacidad de reconocer y comprender el humor, sus emociones, pues puedo lograr que tenga mejor confianza y una autoevaluación más realista. ¿Sí? Por ejemplo, hay un estudito muy rápido, muy fast track, donde se evaluó el clima laboral desde la percepción del clima laboral de X organización, de aquellos que tienen un mayor autoconocimiento y que tienen menor autoconocimiento. Y los que tienen mayor autoconocimiento, resulta que las dimensiones de toma de decisiones, identidad, ¿sí?, están más arriba que a diferencia de otros. O que la comunicación la ven más desfavorable, tal. Vaya, hay muchas formas de cómo poder hacer esto. Y si tú quieres un día capacitar, desarrollar sobre el autoconocimiento, te tienes que centralizar en esos conceptos, confianza y autovaloración. Hay más, pero ahorita te pongo un ejemplo, ¿no? Si queremos ver el control emocional, estamos hablando de la confiabilidad, aceptación a la ambigüedad, la capacidad de reorientar los impulsos y los humores destructores. Si hablamos de la motivación, esa pasión por trabajar, por desarrollar. Yo estoy hablando desde el terreno organizacional, ¿eh? Si ya si lo vemos en el terreno individual, familiar, esta tablita quizás no cambie mucho, pero tiene otros tipos de efectos y situaciones. La empatía, todos hablamos de la empatía, pero llevarla a cabo, pues no es tarea sencilla, ¿no? ¿Sí? Más, ustedes como emprendedores, ¿cómo hacer clic con el cliente? Yo siempre he dicho, primero, con el cliente o tu proyecto emprendedor, que cubra muy bien las expectativas del cliente. Eso es bien esencial. Definir muy bien qué es lo que, una cosa es lo que quiere el cliente y otra cosa también lo que le dice su entorno. ¿Ya? Es importante que ustedes le enseñen a hacer ese match. Te lo digo por experiencia. A mí me han dicho, por ejemplo, necesito que aquí trabajemos en el área de seguridad e higiene industrial y menos accidentes. ¿Accidentes? Ok. Y luego uno le dice, vamos a hacer una biopsia. Y luego, ¿sabes qué? Tienes más incidentes que accidentes. ¿Y cuál es el objetivo que tú esperas de esto? Que me bajes la póliza. Diferente. ¿Ya? Sí, podemos ser empáticos, decirle que sí todo, pero tenemos que tener claro qué es lo que estamos trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Y habilidades sociales. Voy a entrar ahora, este cuadro obviamente, insisto, se los vamos a hacer llegar, a profundizar un poco más con el autoconocimiento. Dice una frase ahí que cambies tus hojas, pero nunca pierdas tus raíces. Yo creo que es muy importante. Si hacemos las alusiones, puedes cambiar de opinión, pero no los principios centrales, ¿no? Tú como líder, como emprendedor, ¿sí? Y a su vez en tus relaciones, y si vas a hacer proyectos para gente que se relacione, pues tienes que empezar a entender un poquito más este coeficiente emocional y a comprender sus factores o dimensiones. Y uno de ellos es el autoconocimiento. Si recuerdan, estos 3 puntos los voy a enmarcar ahorita de una manera más específica. Autoconocimiento, ahí va. Si hay herramientas, hay muchas más, yo nomás quiero decir ilustrativo. La ventana de Johari. ¿Cuál es mi área oculta? ¿Cuál es mi área libre? ¿Cuál es mi área ciega? ¿Cuál es mi área desconocida? ¿Qué es conocido por mí? ¿Qué es conocido por otros? ¿Ya? La rueda de la vida. ¿Qué es importante de mi salud, de mi familia, de mi ocio, de mis relaciones, de mi amor, de mi dinero, de mi desarrollo personal? Hacer triángulos. Insisto, esto te lo voy a dejar, ¿eh? O sea, sí hay herramientas y ejercicios que te pueden llevar a este nivel de autoconocimiento. Ahora, todavía hay otros más. La FODA personal. Tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades, tus amenazas. Y hay un tema de el Ikigai que te permite visualizar
Lo que amas, tu misión, obviamente, goce, sentido de realización, pero sin riqueza, lo que te entusiasma, lo que es confortable para ti en un sentido de vacío en ocasiones, en lo que eres bueno. Yo, por ejemplo, te preguntaría a ti como emprendedor tal, ¿en qué eres bueno? Es una pregunta típica cuando te seleccionan o te van a presentar un proyecto, ¿no? O te recomiendan en lo que eres bueno, supuestamente. A veces hasta te encasilla, ¿no? Por ejemplo, a un servidor, yo les confieso, y no estoy haciendo un momento catártico de relajación, ¿sí? Yo nunca me he contratado para dar charlas motivacionales. Siempre así aterrizadas de piso, ¿no? Yo puedo decir, soy bueno para eso, pero a lo mejor no. Mi realidad me dice que es otra y mis clientes me llevan para otro rumbo, ¿no? Pero me adapto y creo que es válido, ¿cierto? Habrá quien tiene un modelo de emprendedurismo más financiero, más económico, más de relaciones humanas. Hay de varios, ¿sí? Y ahora, a ver, por lo que te pueden pagar, a ver. Es una combinación, ¿no? Entonces, recordar que esto es un ejercicio, obviamente, que tú puedes emprender, ¿no? Obviamente. Bien. Control emocional. Educar a la mente sin educar, como dice el corazón, perdón. Educar la mente sin educar al corazón, pues no es educar en absoluto, según el gran Aristóteles. Aristóteles tenía buenas frases, ¿eh? Aristóteles no hablaba de inteligencia emocional, pero cómo tenía frases clave como enojarse en el momento correcto, con la persona correcta, en el tiempo correcto y en la situación correcta. Y así para que veas que el enojo es válido, si no, no. Bien, ¿qué actividades hay aquí? Puedes tener un diario emocional, donde puedas ver obviamente tu emoción, tu causa, tu intensidad, la duración. Eso es para los que son algo sistemáticos. Ejercicios de meditación, ya hay muchas aplicaciones que pueden permitir todo esto. Técnicas de relajación que tienen que ver con la respiración, ¿sí? Porque también es importante que te cuides, sí, obviamente, y es saludable. Hay un modelo también, obviamente, de lo que es el registro de la triple sistémica de respuesta, que ubiques la situación, clarifiques tu pensamiento a través de una ubicación de las emociones y reacciones físicas, conducta y evaluación. Ya está la ejemplificación, ¿no? ¿Cuál es la situación? Que lo describas lo más específicamente posible. Insisto, hay muchas herramientas. Ahorita nada más por tiempo, pues estamos nada más manejando algunas, ¿no? Que anotes tus pensamientos que proceden de esa emoción, y luego especificar cómo te sientes, qué hago en esta situación, cuánto dura y cómo la evalúas, ¿sí? Esto tú lo puedes aplicar, obviamente, pues con una mejor precisión también para clientes. Motivación. Es muy complicado hablar a veces de la motivación en las organizaciones o cuando un emprendedor tiene que generar su propia motivación intrínseca o motivar a los demás para que lleven tu servicio o tu proyecto y se desarrolle. Porque a veces tú traes toda la motivación, pero a veces la motivación choca contra creencias. Es que no es así, no debe ser de esta manera. ¿Por qué no decirlo? También a veces choca con egoísmos en algunos compañeros, en algunas organizaciones o empresas. Así que, bien. Por ejemplo, está el árbol de los logros. ¿Qué te sostiene? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles han sido tus logros en particular? Cosas que debes de arrepentirte. Como si fuera la base raíz, ¿no? Del origen. La escalera de la autoestima que te invita a ver, bueno, te conoces, tienes un buen concepto de ti mismo, te evalúas o no, te aceptas. Vaya, hay herramientas. Y otra que es más para, vamos a decir, aspecto organizacional con matiz emprendedor. A ver, ¿dónde estaba ayer? ¿Dónde estás hoy? ¿Qué quieres mañana? ¿Y cómo harás para conseguirlo? El ciclo para aumentar la motivación a nivel estratégico. ¿Sí? Ahora, esto lo puedes aplicar a ti o se lo puedes aplicar a tus clientes o a las personas que quieres emprender algo, ¿no? ¿Dónde estábamos ayer? ¿Dónde estamos hoy? Claro, esto lo tienes que aterrizar muy finamente. Empatía y destreza social. Bueno, hay una frase que dice ahí que empatía es ser capaz de sumergirse en el mundo emocional del otro sin ahogarse en él. Porque a veces ser empático tampoco es aceptar todo. Aguas. Bien. Aquí nada más para poder seguir especificando, te invito a que consideres pues, el mapa de la empatía. Qué piensa y qué siente la persona, conocer sus intereses, sus preocupaciones, sus aspiraciones, qué escucha, lo que le dicen de él, su influencia, sus medios a través de los cuales escucha, qué dice y hace la persona, su comportamiento, su actitud, su aspecto físico, qué le frustra, sus miedos, obstáculos, inseguridades, qué ve en el entorno, en su familia, en sus amigos en general, qué le motiva. Es diferente el deseo a la necesidad y a los objetivos, ¿eh? Y claro, todo esto se tiene que llevar a forma
a un nivel de comunicación asertiva. Una comunicación asertiva se tiene que ser claro, sin ambigüedades. Quiero esto, ¿ya? Ser conciso, evitar decorar la información a veces, ser concreto, las abstracciones, ¿sí? Ser correcto, evitar la cuestión de inexactitud, evitar desorden o disonancia en lo coherente, ser completo, obviamente, y ser cortés. Bien. Otro aspecto que también se puede trabajar dentro de este marco, ¿sí?, de la empatía es que empezar a conocer la rueda de la resiliencia. Se habla mucho de textos de la resiliencia y todo esto. Es importante que conozcan las bases. La rueda de la resiliencia primero te invita a enriquecer los vínculos prosociales, luego fijar límites claros, luego enseñar habilidades para la vida y luego brindar afecto y apoyo. Yo te invito a que tomes lectura de esta rueda, que por fortuna está en internet, la puedes accesar rápidamente y puedes ir afinando la misma. Se dice muy fácil ser resiliente, pero no es tarea sencilla, ¿sí? Enriquecer, obviamente, establecer estos canales de comunicación para donde el individuo vea que tiene que modificar y tú tienes que tener el perdón o tienes que tener la forma de ver las cosas de una manera diferente, es importante. Además, el pionero tiene que ir en este camino. No porque yo lo diga, sino porque lo han pedido. Yo nomás te comparto los escenarios, ¿verdad?, organizacionales. Recomiendo para el mentoring, donde el mentee dirige el aprendizaje. Esa es la diferencia entre mentoring y counseling y coacheo, ¿sí? La esencia central. Tú puedes, tú mismo, o aplicar a alguien en tus proyectos estratégicos. A ver, ¿cuál? Vamos a establecer una meta. ¿Qué vamos a hacer? No, pues que queremos hacer X cosa. ¿Ya? Vender más, producir más, crear nuevos proyectos, atender al mercado tal. ¿Cuál es la definición de la situación actual? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Números, gráficas, apoyo que te pueda dar base. En el punto 2. Hoy, ¿cómo estamos para eso? No, pues no podemos, no tenemos presupuesto. Si hay presupuesto, tenemos este potencial, tenemos estas fortalezas, las agarramos. Luego ya a partir de eso, llevas al individuo a que explore alternativas y recursos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Y luego a un plan de acción con procedimientos, claro, y ahorita te digo, ¿no?, un plan de acción que tenga la actividad genérica, su indicador, el GAN, el tiempo, obviamente, sus factores presupuestales, entre otros puntos, ¿no?, sus metas y todo ello. Y luego ya el plan de seguimiento. En el plan de seguimiento, les confieso, y el monitoreo es donde adolecemos mucho. Se ejecutan los proyectos normalmente, y aquí te comparto algo que una vez me comentaron en una reunión, eran como 40 empresarios y socios. Cuando yo les preguntaba directamente que cuáles eran las características en qué se les dificultaba más en los proyectos que emprendían, y hablaban del monitoreo y el seguimiento, que son dos cosas totalmente diferentes. El monitoreo, recuerden, es al proceso, hace una disección según momentos, y el seguimiento es como una retroinformación al final, en algunos puntos. Digo, cuestión de conceptos, pero el punto es que sí, hay que llevarlo a cabo. Para lo que es el coaching, ¿sí? Para lo que es el coaching, bueno, pues pueden checarlo, todo esto está en internet también, está el método Grow. ¿Qué quiero? ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué voy a hacer? Define un plan. ¿Qué quiero? Visualiza, ¿qué es tu objetivo? ¿Dónde estoy? Toma conciencia de la situación actual y real. Insisto, te puedes apoyar en gráficas, datos y demás. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Todas estas opciones que estamos marcando. ¿Sí? Si se fijan, son metodologías muy amigables, ¿eh? Te pongo un ejemplo. Ahorita estamos en la Facultad de Psicología con una tesista que está trabajando este método Grow y lo está aplicando innovadoramente o emprendedoramente, más que innovadoramente, en ciertos ejecutivos. Y les está enseñando a hacer esta metodología rápida, precisa. ¿Qué quiere? No, pues esto, no venderme esto, a interactuar mejor, tener mejor comunicación con mi equipo, tal. Bueno, ¿dónde estás? No, pues no me comunico en esto, le dan las gráficas, ¿qué puedo hacer? Ya hizo su plan. ¿Cómo lo va a hacer tal día, tal hora? Y ahorita ya estamos viendo que hay más efectividad y se toman bien las decisiones, obviamente, pues bueno, contribuye, enriquece y hay más rentabilidad, hay mejor imagen y genera un valor para todos. ¿Sí? Muy bien. Y aquí recuerden, el coach dirige el aprendizaje. Y bueno, está el counseling. Y aquí
pues no te voy a explicar mucho, te confieso, porque yo te invitaría a que veas los diálogos socráticos, que son muy importantes. Es cuando hablamos de la reestructuración, como dicen los cognitivos conductuales, la reestructuración cognitiva, ¿no? Que el sujeto se dé cuenta a través de una serie de pasos y un discurso, que es el que tiene que ser el sujeto del cambio. Bien. Pues no hay deber más necesario que dar las gracias. Sé que hay un formato que estamos siguiendo. Bueno, están mis datos. Obviamente, al rato a Arturo le pasaré la presentación. Y bueno, estamos en la mejor disposición y pasaríamos, creo yo, a la sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Arturo, no sé si quieres compartir algo. No, muchas gracias, Álvaro. Yo creo que vamos con la sección ahí de preguntas y respuestas. Ahí hay un par de preguntas en el chat. No sé si tú quieras leerlas y responderlas. Muy bien. Deyanira me pregunta, ¿qué estrategias, sí, o herramientas puede haber para líderes implementen con sus colaboradores y poder tener una estabilidad emocional? Mira, por ejemplo, ahorita te acabo de poner dos. Sí, Deyanira, está lo que es el método Grow. Sí, lo que es también esta parte de, bueno, primeramente que nada, definir cuáles son los estilos de liderazgo, las preferencias que están en la organización. Posteriormente a eso, obviamente, ya que veas los estilos, bueno, y que conozcas las generaciones, los puestos y todo ello, ahora sí, hacer una formación muy especializada en las cuales puedes tener estrategias muy diversas, como el método Grow, el counseling operativo, lo que hablaba ahorita yo también de algunos puntos sobre lo que es el coaching, pero con herramientas específicas, como por ejemplo está el árbol de solución de problemas, ¿sí? Están también las herramientas del IPR, o sea, es una gran variedad. Si en dado caso quieres más, pues está mi correo y te las puedo compartir para mayor precisión. Otra, recomienda terapia, Diana, recomienda terapia virtual para estos tiempos. Pues te comento, Diana, más que recomendarlo, incluso la facultad ya lo está haciendo. Fue una necesidad también que nos invitó. Teníamos clases, y aquí depende mucho también la situación. Por ejemplo, teníamos pacientes aquí en la unidad de servicios clínicos de la facultad con depresión o ansiedad a X nivel y pues tuvimos que darles un seguimiento y abrimos un Facebook Live, incluso, perdón, un Facebook obviamente especializado y estrategias de Zoom para las terapias en X aspectos. Y nomás para que te des una idea, ahorita tenemos alrededor de más de 4,000 personas atendidas, con más de 8,000 o 12,000 es el rango de sesiones terapéuticas. Entonces, en estos tiempos de crisis sí es recomendable para estar cercanos. Y no nada más las terapias, ¿eh? Hay un sinfín de actividades. Me comprometo a mandarle a Arturo, acabamos de elaborar con la Facultad de Ingeniería Mecánica un seminario virtual, que es un portafolio de counseling, en el cual ustedes pueden participar desarrollando y conociendo lo que es el manejo proactivo del estrés. ¿Sí? O sea, aparte de la terapia virtual, hay que hacer acciones, obviamente, bajo la modalidad virtual para que llegue a la sociedad. Todo esto, te confieso, nos motivó el rector, pues para llevarlo a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que estar cercanos a todos ellos. Donde sí es un poquito más complicado y tenemos que considerar algunos puntos es una terapia, por ejemplo, si estamos hablando de violencia familiar u otros aspectos, ¿sí? Tenemos ahorita por la unidad de vinculación, tenemos algunas actividades donde también les damos servicio, ¿sí? A lo que es, obviamente, a nivel counseling así primario, no tan elaborado, generalidades, obviamente, para la convivencia, básicamente. Juliana me pregunta, ¿cómo hacer para equilibrar la carga del trabajo con lo emocional? Excelente pregunta, ¿sí? Yo aquí te invitaría primero, Juliana, a que, bueno, primero conocerse uno mismo, como te lo pone ahí, conocer las competencias, qué es lo que implica, los ejercicios de la identificación de pensamientos, de emociones, todo ello, primero uno mismo y luego ya después poderlo ver. No hay un estudio, no hay una consultoría muy especializada, pero para allá vamos, para ver una relación entre, sí hablamos de desgaste emocional evaluado en las cargas de trabajo, que quede claro, ¿sí? Pero no es muy específica. Aquí, por ejemplo, si se han encontrado, ¿no? O hemos encontrado por algunos pequeños datos donde aquellas personas que se accidentan más tienen una pobre autorregulación, por ejemplo. Entonces, si les apoyamos a autorregularse mejor y a tener más atención, pues entonces la probabilidad de accidentes va a ser menor. ¿Sí? Muy bien, pues son algunas de las preguntas que me han estado haciendo, Arturo. Bueno, son varias, ¿verdad? Aquí. Silvia, ¿cómo puedo mantener mi satisfacción emocional de mi equipo en estos tiempos? ¿Recomienda la terapia grupal? Mira, Silvia, aquí yo te recomiendo primero, sí, cuando hablamos de satisfacción emocional, yo te invitaría a revisar lo que es también identidad y pertenencia.
como dos aspectos importantes en cuanto a la satisfacción. Más que la terapia grupal, yo te recomendaría acciones o estrategias, obviamente, que fomenten las relaciones intra e interpersonales, que tiene que ver con todo esto de lo que es hoy en día el coeficiente emocional. Y hay una gran cantidad de estrategias para todo esto. Si estás interesada, mándame un mensaje, ¿sí? Y pues a mi correo y te podremos dar un compendio que tenemos incluso que te puede servir para todo esto, ¿no? ¿Sí? Porque sí es importante, obviamente, tener la satisfacción, obviamente, de los empleados, de los compañeros, del equipo de trabajo, ¿no? Y más que la terapia, insisto, son herramientas específicas, ¿no? Por ejemplo, hoy se habla de un outdoor digital, que es salirte, ¿no?, de la organización, ¿sí? Y también tendríamos que ver, pues, el tipo de equipo con el cual estás trabajando, básicamente. Pero sí es factible. Bueno, ¿qué consejo nos puede dar para emprendedores que no hayan vivido una contingencia así en su empresa? Son muchos los consejos que te puedo dar. Ahorita, por lo pronto, yo me quedaría con los que te acabo de comentar. El primero sería para tu persona, obviamente, que reevalúes la presentación que te acabo de hacer. Dos, pues bien, considerar obviamente con la empresa un sinfín de aspectos que se van a estar presentando, empezar a identificar cuáles son los desafíos. Para algunas empresas los desafíos son cómo volver a vender, para otros es cómo volver a contratar porque ya tuvimos que despedir, para otros es cómo ser más, ejemplo, 4 empresas que no puedo decir el nombre, me han dicho, bueno, ahora sí tenemos que actualizar nuestros procesos, digitalizarlos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, son varios los consejos, pero el que sí yo te diría ahorita, para emprender, básicamente es, ¿sí?, identificar bien las necesidades puntuales que va a tener la empresa a través de evaluaciones obviosas muy específicas de funcionalidad y clima. Y otra, y ya partiendo de ello, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, si tu empresa ya está viviendo en la NOM 035, pues bueno, podrás ver ahí mismo en la NOM qué acciones te recomiendan, ¿no? ¿Qué puedes evaluar? ¿Qué tipo de situaciones? ¿Cómo están viviendo el conflicto? Y agregado a todo ello, te puedo pasar 2 tips que están haciendo algunas empresas. Algunas empresas instalaron por su propia iniciativa buzones virtuales con lo que son consejos para estar mejor en casa o trabajar mejor en casa, relaciones entre equipo, contratación obviamente de personal especializado para que atienda a la gente. Te voy a poner un ejemplo que hoy nos pasó, no es cierto, ayer. Ayer me hablaron y me dicen de una empresa, necesito que me apoyes, Álvaro, con 4 psicólogos especialistas en ser maestros en casa. Dije, vámonos, ¿cómo está eso? Los papás están siendo maestros en casa. Entonces dicen, o soy papá en casa, maestro, o me pongo a hacer mi chamba del home office. Es una dinámica que la verdad, pues ni la teníamos ni nosotros, ¿no? Entonces me dicen, pues danos tips, ¿no? Para que los papás sean más eficientes, o cómo le hacemos, o no tienes maestras virtuales, me dicen. ¿Ya ves? Entonces, primero detecten las necesidades para que sean muy puntuales en las acciones. Yo, por ejemplo, en esta situación que te acabo de decir, pues ya estamos viendo cómo lo vamos a hacer, ¿no? O sea, no vamos a ser papás docentes, me queda claro, pero sí hay planecitos para que puedan trabajar mejor, ¿no? Porque imagínate, hay papás que ya se dan cuenta que sus hijos tienen problemas para escribir, ¿ya? ¿Qué hubo? El papá va a decir, pues yo cómo le enseño, ¿verdad? Dame herramientas. Entonces, para bajar la tensión, lo que podemos hacer nosotros es, obviamente, te damos estrategias con especialistas, bajar la tensión, el papá vuelve a la computadora y vuelve a chambear. Pero claro, te estoy dando ejemplos, ¿no? Qué bueno. Y es así a nivel general. No sé, Arturo, si cómo ya son las preguntas principales. Sí, no, pues ya nos quedan unos minutitos nada más. Yo creo que muy enriquecedora la plática, bro. Yo creo que hay veces que ya te metes en las cosas del día a día y nada más vemos temas financieros, temas legales y te olvidas de esta parte emocional, psicológica de tuya y de tu equipo, ¿no? Pues hay que estar bien uno para poder transmitirle a tu equipo también este tipo de emociones. Viendo lo del test que nos mandaste y lo del coeficiente, ¿qué pasa cuando no está sobresaliente? ¿Hay que buscar como líderes llegar al 100% o no necesariamente tienes que buscar estar al 100% en el coeficiente? No, mira, no necesariamente, te comparto. Hay incluso ahorita se está estableciendo una normativa. Un ideal ahorita es hablar de un 85%.
en todas las áreas. Ese es el ideal, ¿sí? Porque también hablar de un 100% es muy complicado, ¿sí? Porque también la vida nos va presentando nuevos retos y desafíos. Por eso hablamos ahorita del manejo efectivo del coeficiente emocional. Es como cuando hablamos del estrés. El estrés va a estar ahí y nos vamos a estresar. Aquí el tema es cómo lo manejemos, ¿ya? Por eso se habla de una mediana entre 85, 88, lo cual es muy, muy razonable con esas capacidades de adaptabilidad. Entonces, este test nos puede ayudar a identificar qué competencia no estamos en 85 y ahora sí ya sobre cuál tenemos que ir trabajando para poder elevar un poquito, ¿no? Exactamente. Si recuerdas, por ejemplo, y comparto el caso de la empresa que tenía un escenario ideal, y aquí lo estoy poniendo, a veces también hay que decirle a los clientes o en los proyectos, espérame, o sea, una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es con lo que contamos, ¿verdad? Para partir de un piso. Porque si yo digo, quiero que piense divergentemente al 90% y nunca le has suministrado, ni le has dado la cultura del cambio planeado, pensar fuera de la caja, pues no, de repente le pides que arranque en cuarta, ¿verdad? Y creo que tu pregunta es muy buena, va en ese sentido, ¿no? Sí, no, pues claro. No, pues realmente muchas gracias, Álvaro. Gracias por toda la información. Michelle y yo nos encargamos de hacerle llegar esta información a todos los que asistieron. Y pues bueno, a los demás nos despedimos agradeciendo que hayan presenciado esta plática y los invitamos a que también nos den feedback ahí para saber qué tipo de temas quisieran ver en los siguientes webinars. Pues muchas gracias, Álvaro. Gracias. Muy buena. No, hombre, de nada, un gusto y bueno, seguimos al pendiente, ¿eh? Muchas gracias a todos. Gracias, Álvaro. Luego.